Bueno, como siempre, ¿no es cierto? Vamos a empezar este taller dedicado esta vuelta también a San José, ¿sí? Es el último de San José, pero yo les invito a seguir profundizando, buscando, escuchando conferencias. Hay varias en YouTube y aprendiendo mucho sobre San José, ¿no? Que yo he aprendido mucho la verdad me siento admirada de este santo, ¿no? Que como muchas veces decimos, ¿no? Es el santo silencioso, está ahí, no habla, no tenemos ninguna palabra de él, pero sí tenemos sus ejemplos de disponibilidad, de amor a Jesús y a María, ¿no? Así que podamos imitarlo también en ese amor y sus virtudes, que también es una cosa que me va a quedar en el tintero. Quizá mejor más adelante miremos las virtudes de San José para poder imitar, así como miramos las virtudes de María y aprendemos de las virtudes de María para nuestra vida, las necesitamos como modelos, pues también tenemos que ver las virtudes de San José para imitarla y para poder ser esos compañeros inseparables de Jesús, de cómo fueron ellos. Bueno, entonces nos vamos a poner en la presencia de Dios y vamos a hacer una oración a San José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido San José, Jesús tenía hambre y tú le diste de comer. Jesús tenía sed y tú le diste de beber. Tenía frío y tú lo calentaste. Jesús no tenía techo y tú lo cobijaste. Todos estos actos de amor los cumpliste con él durante 30 años, con el precio de tus sudores. ¿Qué te devolverá Jesús que tan generosamente otorga el 100 por 1? Nada te negará Jesús, bien amado José. Te imploro que uses de todo tu poder en beneficio de esta pobre alma mía y haz que pueda obtener por medio de tu intercesión las gracias que necesito. Amén. Dios te salve, San José, hombre justo. La sabiduría está contigo. Bendito es Jesús, fruto de María, tu fiel esposa. San José, digno Padre nutricio de Jesucristo, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar de algo muy importante, de, digamos, de esta economía de salvación que Dios ha querido para toda la humanidad, ¿verdad? Y en esa economía de salvación, esa economía de la redención también, Dios desde la eternidad, como ha pensado en María, también ha pensado en José. ¿eh? Ha pensado que su Hijo, el Verbo, encarnado, lo haga en una verdadera familia, en un verdadero matrimonio. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre el matrimonio y la paternidad de San José. Bueno, para, para comprender el papel de San José en el plan de Dios, es necesario acudir a las fuentes bíblicas, especialmente los evangelios según San Mateo y según San Lucas. Ahí en esos dos evangelios encontramos, ¿no es cierto?, lo que, diríamos, lo que Dios ha pensado para Dios, para su Hijo, ¿no? Para esta encarnación. Por eso también nos presentan las genealogías, donde ahí vemos que San José, descendiente de David, ¿no? Y sabemos que cuando sabemos por las Sagradas Escrituras que Jesús es el descendiente de David, ¿verdad? Es el que va a heredar el trono de David, su padre le dijo a María, ¿verdad? Pues ¿de dónde viene esta
este título, ¿no? De Jesús, pues justamente de San José, que viene de la estirpe de David. San José era el último descendiente de David. Así que fíjense lo que era San José y la humildad, como yo ya he dicho en otros momentos, ¿no? San José tendría que haber sido el rey de Israel en ese momento, pero él era el hombre oculto, el hombre silencioso, el hombre humilde, y que Dios eligió. ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué lo obtuvo así? Pues justamente porque él tenía que cumplir una misión mucho más grande, que es la de ser, digamos, esposo de María y padre de Jesús. Por eso lo vemos en las genealogías. Bueno, justo dice, después de la genealogía, el Evangelio de San Mateo nos presenta la vocación de San José a ser esposo de María y padre de Jesús. Fijémonos en la primera cualidad de San José y la principal de todas, el ser el esposo de María. Ya antes de la encarnación, a María nos la presenta San Lucas como una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Este dato es muy importante. O sea, a María se le presenta tanto el ángel Gabriel, le dice a ella, y cuando la presenta, justamente la presenta en el Evangelio de San Lucas como la desposada con María. Y ya recordemos que, no sé si ya lo había dicho en el otro taller, pero las bodas de los matrimonios judíos tenían dos partes, ¿no es cierto? La primera parte eran los desponsorios, o sea, era el compromiso, que ya era como un matrimonio verdadero, lo que no consumado, sino que después de un tiempo, el esposo se llevaba a la esposa a su casa y ahí cumplía, digamos, todo el ritual del matrimonio. Pues en este caso, María estaba desposada con José, o sea, habían hecho esa primera parte del matrimonio en la cual todavía ellos no habían vivido juntos. Y en ese contexto es que María es fecundada por el Espíritu Santo y se encarna el Hijo de Dios en su seno. Bueno, este dato, dice, es muy importante, como digo, pues es lo único que se nos dice de la mujer al que se dirige el mensaje del ángel, además de su nombre. O sea, lo más importante, aparte de saber que es María, ¿no es cierto? El ángel le dice que, que ella es la desposada con José. Durante el diálogo con el ángel nos sorprende la pregunta de María al oír el anuncio de Gabriel, que iba a dar a luz un hijo que se sentaría en el trono de David. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, dice ella, ¿no? Porque estaba desposada, precisamente con un hombre descendiente de David. Solo un deseo de vivir virginalmente los dos su matrimonio sería la respuesta. Sobre esto quiero citar estas bellas palabras del Papa San Juan Pablo II. Bueno, esto de vivir virginalmente ya después lo vamos a ver, lo vamos a profundizar un poquito. El Evangelio de San Lucas, al presentar a María como virgen, añade que estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Estas informaciones parecen a primera vista contradictorias. Hay que notar que el término griego utilizado en este pasaje no indica la situación de una mujer que ha contraído el matrimonio y por tanto vive en estado matrimonial, sino la del noviazgo. Pero a diferencia de cuanto ocurre en las culturas modernas, en las costumbres judaicas antiguas, la institución del noviazgo preveía un contrato y tenía normalmente valor definitivo. Y como acabo de decir, ¿no es cierto? Ese rito, digamos, del noviazgo, del desposorio, era ya definitivo. Ya era, se presentaba la dote,
se hacía el contrato matrimonial y ya era definitivo, no se podía volver atrás, ¿verdad? Después se consumaría en la segunda parte del matrimonio. En el momento de la anunciación, María se halla pues en la situación de esposa prometida. Nos podemos preguntar por qué había aceptado el noviazgo desde el momento en el que tenía el propósito de permanecer virgen para siempre. Lucas es consciente de esta dificultad, pero se limita a registrar la situación sin aportar explicaciones. El hecho de que el evangelista, aún poniendo de relieve el propósito de virginidad de María, la presente igualmente como esposa de José, constituye un signo que ambas noticias son históricamente dignas de crédito. Se puede suponer que entre José y María, en el momento de comprometerse, existiera un entendimiento sobre el proyecto de vida virginal. Por lo demás, el Espíritu Santo, que había inspirado en María la opción de la virginidad con miras al misterio de la encarnación y quería que ésta acaeciese en un contexto familiar idóneo para el crecimiento del niño, pudo muy bien suscitar también en José la idea de la virginidad. Eso lo dice San Juan Pablo II. Quedemos con la idea razonable de que San José tenía como María deseo de virginidad, pues en él, por el Espíritu Santo, puesto en él por el Espíritu Santo. Si no, no comprenderíamos la pregunta de María. Además, hay que desechar la representación de San José como un hombre anciano, elegido para ser custodio de María y Jesús, como si fuera más el padre de la Virgen y el abuelo del niño. Un hombre anciano no soportaría el tren de vida que tuvo que llevar el santo desde el nacimiento de Jesús. Eso ya yo lo he hablado en el anterior taller, ¿no? Que a veces se pone a San José como un hombre anciano y que tenía hijos anteriormente. Pues esto no es así. Sigamos con el hilo de los sucesos. Una vez que la Virgen ha consentido en hacer la voluntad de Dios sobre ella, haciendo un acto de confianza en el anuncio evangélico, era preciso que San José aceptara al niño libremente, pues que no era suyo por generación propia. Ese fue el dilema de San José, que enterado de la concepción de su esposa, no quiso llevar a cumplimiento su matrimonio con María y decide romperlo en secreto. Claro, porque a ellos les faltaba la segunda parte del matrimonio, recuerdan, él se la tenía que llevar a su casa. Pues él decide que no, ¿no es cierto? Pensó que no iba a hacer eso, que iba a irse a dejarlo en secreto. Y entonces ese es ese momento, recordemos, ¿no? Como nos relata San Mateo, ¿no? Que recibe en sueños también al ángel Gabriel, que le va a decir que la criatura que está en el seno de su esposa es del Espíritu Santo y que no tema, ¿no? Le dice el ángel, tomar a María tu esposa, ¿no? Y le dice también, José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Mm? O sea, él es el que va a ser el padre, porque le va a poner su nombre. Y recordemos que también el ángel le dice a María, también le pondrás por nombre Jesús. ¿Mm? O sea, hay esta unión, ¿verdad? Entre Jesús y María, entre María y José, es que los dos le van a poner el nombre, ¿no? Analicemos el mensaje. Primero se refiere a José como hijo de David, la dominación importante para el padre del Mesías, pues así estaba prometido, ¿no? ¿Recuerda las promesas mesiánicas de que el Mesías iba a venir de la descendencia de David?
Luego, dice, viene la expresión propia de los relatos de la vocación. No temas, porque lo que se le pide viene del Espíritu Santo. Realmente el temor es ofender a Dios aceptando una misión que no le corresponde si no se la da Dios, que capacita con su gracia para realizar su voluntad. Entonces, ese es el dilema de José, ¿no? Él no es que la quería abandonar porque desconfiaba, sino que no se sentía capaz, no se sentía digno de tan misión que Dios le había encomendado. Pero el ángel, por supuesto, le da esa tranquilidad. Le dice, no temas, no temas. La vocación de Jesús es la de esposo de la Madre del Salvador. La segunda misión de San José es convertirse en padre del hijo de su mujer, poniéndole el nombre, hecho jurídico con el que acepta la paternidad sobre ese hijo que tiene atributos divinos, pues solo Dios puede salvar a su pueblo de sus pecados. Y a él esas dos misiones, ¿no? De ser, de ser esposo de la madre y de ser padre de ese hijo que está en el vientre de María. Y de ser padre, poniéndole el nombre, haciéndole que él, cumpliendo la parte jurídica, que todo padre con esa cultura, en la cultura judía, tenía que hacer. Era el padre el que le ponía el nombre al hijo. Y también al darle el nombre, y que el nombre significa, y que el ángel le dice que porque él va a ser el salvador del pueblo de sus pecados, también le revela a San José este origen divino de Jesús, ¿verdad? Bueno, Bueno, llegado a este punto, me gustaría hacer un pequeño excurso sobre la vocación de San José a recibir a María como esposa y la del discípulo amado a recibir a María como madre. Bueno, este autor, esto lo vamos a obviar, está haciendo la comparación de que este, de recibir a María de San José como, y lo compara al recibir a María por el discípulo amado cuando Jesús se la da en la cruz. Bueno, dice San Juan Pablo II, el tipo de matrimonio hacia que el Espíritu Santo orienta a María y a José es comprensible solo en el contexto del plan salvífico y en el ámbito de una elevada espiritualidad. La realización concreta del misterio de la Encarnación exigía un nacimiento virginal que pusiese de relieve la filiación divina y al mismo tiempo una familia que pudiese asegurar el desarrollo normal de la personalidad del niño. O sea, esa encarnación virginal, ¿no es cierto?, era necesaria para que se reconociera en Jesús la divinidad de su persona. Y también era la necesidad de que Jesús tuviera esta familia donde creciera y pudiera desarrollar su personalidad humana, como todo niño, o sea, como todo niño. Eso es importante, ¿no? Esto es es lindo conocer todo esto porque José es el modelo de padre, ¿no? Y de esposo. Y que por eso es tan necesario tanto la madre como el padre para que los hijos se formen su personalidad. Por eso cuando falta uno, el hijo le falta un modelo en que reflejarse y en que aprender, ¿verdad? Por eso es tan importante
Dios quiso que todos naciéramos en un matrimonio. Un matrimonio que tiene, como vamos a ver, unas características. Bueno, la cooperación de José en el misterio de la encarnación comprende también el ejercicio del papel paterno respecto a Jesús. Dicha función les es reconocida por el ángel, que apareciéndole en sueños le invita a ponerle el nombre al niño. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego dice también el pontífice, como se deduce de los textos evangélicos, el matrimonio con María es fundamento jurídico de la paternidad de José. Es para asegurar la protección paterna a Jesús, por lo que Dios elige a José como esposo de María. Se sigue de esto que la paternidad de José, una relación que lo sitúa lo más cerca posible de Jesús, término de toda elección y predestinación, pasa a través del matrimonio con María, es decir, a través de la familia. Queda claro, pues, que el matrimonio entre San José y la Virgen María fue un verdadero matrimonio, que estaba destinado a crear una familia en la que naciera el Salvador del mundo. Y eso por la voluntad divina. Bueno, vamos a entender un poquitito esto, ¿verdad? ¿Por qué se dice que fue un verdadero matrimonio? ¿No? Recordemos lo que es la esencia del matrimonio, ¿no? Cómo Dios así lo ha dispuesto. Y vamos a ver, según nos enseña Santo Tomás, lo primero es la forma en el matrimonio, que es la comunión de almas, ¿cierto? Lo primero que existe es la comunión de almas, que produce el consentimiento mutuo, de entregarse en fidelidad uno al otro, ¿no? O sea, lo primero que realiza la pareja que se está casando es dar un consentimiento en una entrega total del uno al otro, de darse el uno al otro en una fidelidad que va a ser siempre perfecta y también para siempre, ¿no? Lo dice cuando nos vamos a casar y nos decimos nuestras promesas matrimoniales. Esa es la esencia, la forma, lo primero que pasa en un matrimonio. Después, lo segundo que vi que tiene el matrimonio es el obrar. Que el obrar es el fin para lo que existe, o sea, se produce el matrimonio entre el hombre y la mujer. ¿Y cuál es ese fin? Ese fin es la procreación y la educación de los hijos. Por eso ninguna de las dos cosas puede estar, digamos, disociada. O sea, esa promesa de fidelidad para toda la vida y de la procreación, que la educación de la prole, es lo que es el matrimonio. Es la esencia, es lo que es el matrimonio. Por eso muchas veces no se entiende, ¿no? Bueno, de ahí derivan tantas cosas como vemos hoy en día. Bueno, y esta segunda parte, o sea que sería, digamos, la parte del obrar, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasó entre José y María es un consentimiento. Ellos consintieron entre sí en realmente en darse en fidelidad unos a otros. Eso es lo que sucedió entre ellos dos. Y luego, en la segunda parte, lo que es obrar y el fin,
Bueno, ahí vemos dos cosas que sucedieron, ¿no es cierto? Nos hablan de la procreación. Sabemos que, que o sea, mm, hay hay una primera, eso, en para perfeccionar, digamos, esta segunda parte, o sea, la segunda parte que consiste el matrimonio, se realizan dos cosas, ¿cierto? Se realiza en la unión conyugal de los esposos, ¿sí? Y después se realiza en la educación digamos, el cuidado de los hijos, ¿no? Bueno, en el caso del matrimonio de José y María, lo primero no sucedió, o sea, ellos no tuvieron este encuentro carnal, ¿verdad? No tuvieron esa parte, pero eso no quita, ¿cierto? No quita que hubo una unión, porque lo principal, como decíamos, es ese consentimiento de darse el uno al otro, esa unión de almas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que sucedió con José y con María. Bueno, vamos a entender ahora un poquito por qué. O sea, cuál es el motivo, ellos, de la virginidad, ¿no? Tanto San José como María, como, digamos, como decíamos, ¿no? Como inspiró Dios a María a que permaneciera virgen a su virginidad, también le inspiró a José. ¿Eh? Todo esto, ¿no? Todo esto que, que se realiza en ellos dos es por voluntad divina, ¿no? Y es justamente en vista a la encarnación del Verbo. O sea, esto ya estaba en el plan divino. Por eso Dios, como preparó a María, preparó a José también. Y los llamó los dos a vivir en la virginidad. Ahora, ¿cómo vamos a entender bien esto? Porque si estamos diciendo que el matrimonio tiene que tener como también fin último la procreación, ¿no es cierto? Y en este caso, ellos no hubo esa unión carnal por su, bueno, por su deseo y promesa de virginidad. Entonces podríamos pensar que ese matrimonio fue nulo, no se pudo realizar. Bueno, ¿cómo se va a entender esto? Bueno, es así. Si este matrimonio hubiera sido nulo, si ellos, ¿cierto?, al unirse hubieran puesto, diríamos, como requisito esta virginidad. Entonces ese matrimonio podría haber sido nulo, pero en realidad ellos no pusieron esa cláusula al unirse. No, ellos se unieron digamos, consintiendo en ese darse el uno al otro, poniéndose a la voluntad de Dios, que si la voluntad de Dios era que ellos, digamos, tuvieran un hijo propio, pues ellos estaban dispuestos a tenerlo, ¿no? Por supuesto que Dios tenía el plan de la virginidad de ambos, ¿no? Porque así tenía que ser para el plan salvífico de Dios y Redentor, que Jesús naciera de una virgen y tuviera un padre virgen, ¿verdad? Y eso que ellos habían deseado, ¿no? Por inspiración divina, ¿no? Ambos de permanecer vírgenes, ellos no lo llevaron
al consentimiento del matrimonio. No sé si me explico bien este tema, ¿verdad? Porque es un poco difícil, pero es muy importante entenderlo y muy bello, ¿no? El saber que ellos dos estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. ¿Eh? Ellos sabían que Dios los había llamado a la virginidad, a una vida casta. Sin embargo, cuando ellos consienten en su matrimonio, consienten dejando que Dios obre su voluntad. No ponen condiciones. No es que dijeron, bueno, nosotros nos casamos, pero vamos a permanecer virgen. No, ellos no pusieron esa condición, sino que se casaron y se entregaron totalmente el uno al otro, en fidelidad. Y en fidelidad a Dios, y entre ellos, por supuesto. Este consentimiento, ¿no? Eh, fue implícitamente, o sea, quedó como implícito, ¿no? En ese consentimiento, ¿no? Como digo, quedó implícito de que ellos estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Bueno, qué hermoso esto, no sé si se pudo entender bien, no me voy a explayar mucho porque hay mucho para decir sobre esto y para entender un poquito esta situación profunda, ¿no? De este misterio, porque definitivamente siempre es un misterio de Dios, pero que ha sido, que gracias al estudio, a los padres de la iglesia, a los pontífices, en este caso San Juan Pablo II y otros padres de la iglesia, han ido revelando a través de los tiempos, ¿verdad? Dice el Papa León XIII, Dios misericordioso, al decretar la obra de la redención humana por tantos siglos esperada, dispuso el orden de su obra, de modo que estableció como en sus comienzos una familia instituida por designio divino en la que todos los hombres pudiesen contemplar el modelo de sociedad familiar de toda virtud y santidad. O sea, que Dios cuando pensó, o sea, cuando Dios decretó, diríamos, la encarnación de su Hijo, el Verbo, ¿sí? Él también decretó el modo, cómo que se iba a realizar eso. Y él dispuso que tenía que estar en una familia. Dice, Dios, que al crear al hombre lo hizo varón y mujer, llamados a ser esposos, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al regenerarlo, ha querido también hacerlo dentro de un matrimonio que tiene como característica única que lo diferencia de la relación esponsal en el orden de la creación, que los esposos participan de la virginidad del hijo que la mujer concibe. Esto hace único e irrepetible el matrimonio de José y de María, que da lugar a la Sagrada Familia. Así Dios lo ha dispuesto. Y que vamos a hacer nosotros, vamos a decirle que haga lo que nosotros queremos, no, si nosotros tenemos que, que decir, bueno, en ti confío, Señor, si tú lo predestinaste así, si tú lo pensaste así, así también yo quiero creerlo y pensar. Bueno, el matrimonio de José con María es el fundamento jurídico de la paternidad con respecto a Jesús. Ya hemos visto que tuvo como primera consecuencia entroncar a Jesús con la dinastía davídica. O sea que ahora vamos a hablar un poquito sobre la paternidad de San José con respecto a Jesús. Y ya vemos que este matrimonio de José y María
lo entronca, lo pone le da un fundamento jurídico, ¿no? José, al ponerle el nombre al hijo, llevarlo ahí a la circuncisión, ponerle el nombre, realmente se hace ante la ley, digamos, verdadero padre, se presenta como padre de Jesús. Vemos cómo es San José padre, ¿no? Cómo lo presenta las Sagradas Escrituras. Dice en el relato del nacimiento, dice, este ocurre en un curioso contexto que obliga a José y María a trasladarse a Belén, cumpliendo la profecía que declaraba que el Mesías nacería en Belén. San José debe inscribirse con María en el censo que había mandado hacer el emperador César Augusto. Este acontecimiento tiene más importancia de la que parece. El Papa San Juan Pablo II, recogiendo una idea de Orígenes, nos refiere como San José cumplió con el deber de registrar a Jesús en el censo, y así incorporable como ciudadano del mundo. Claro, porque diríamos, al escribirlo también porque a María, su esposa, que estaba embarazada y que va a tener a Jesús, pues lo inscribe a Jesús en este censo que se hizo para conocer lo que, o sea, en este imperio que abarcaba casi todo el mundo, ¿no es cierto?, conocido, pues él hace que Jesús también pertenezca, ¿no?, a la familia humana del mundo. Esto por eso dice que es algo un poquito más profundo de lo que se parece, ¿no? Esto de que José tuvo que escribir a Jesús en ese censo, a María y a Jesús, ¿no? Este dato no deja de tener importancia si queremos comprender hasta qué punto llega el amor de Dios por la humanidad, que quiso entrar en el mundo como todos los hombres, a través de una familia, ser miembro de un pueblo concreto, el judío, y miembro del mundo entero, simbolizado en el Imperio Romano. Si la entrada en el mundo, haciéndose hombre, se la debemos a María, la pertenencia social a un pueblo y su inscripción en el registro del Imperio Romano le viene a Jesús por José, el esposo de María. Además, en este pasaje encontramos a San José como testigo del nacimiento del Mesías y junto con María son los primeros que los muestran a los pastores. San José cumple dos deberes religiosos de padre con respecto a Jesús. Uno, a los 8 días, que es la circuncisión y la imposición del nombre, que en el texto lucano podremos pensar que lo pone junto con María. Y el segundo, sí, porque también a María, como digo, le dijo el ángel que ella le iba a poner el nombre de Jesús. O sea, son los dos, ¿no? Que le ponen el nombre. Y lo segundo, en la presentación en el templo los 40 días junto a su mujer. Del primer acontecimiento, el pontífice citado nos dice, siendo la circuncisión del hijo el primer deber religioso del padre, José en este rito ejercita su derecho de ver respecto a Jesús. En la circuncisión, José impone al niño el nombre de Jesús. Este nombre es el único en el que se halla la salvación. Y a José le había sido revelado el significado en el instante de su anunciación. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al imponer el nombre, José declara su paternidad legal sobre Jesús y al proclamar el nombre, proclama también su misión salvadora. Sobre el segundo hecho, la presentación de Jesús en el templo, San Juan Pablo II dice, el rescate del primogénito es otro deber del Padre que es cumplido por José. En el primogénito estaba representado el pueblo de la alianza, rescatado de la esclavitud para pertenecer a Dios. También en esto Jesús, que es el verdadero precio del rescate,
no solo cumple el rito del Antiguo Testamento, sino que él mismo lo supera, al no ser él mismo un sujeto de rescate, sino el autor mismo del rescate. Qué hermoso. Eh, San Mateo nos narra después la huida a Egipto, de qué modo San José aparece como padre y además hace que se cumplan las profecías mesiánicas sobre Jesús. San José, obedeciendo a los mandatos de Dios, toma al niño y a su madre y huye de toda prisa a Egipto. Bueno, conocemos todos estos datos, ¿no es cierto?, de las Sagradas Escrituras, que San José cumple para defender y cuidar al niño. O sea, esto sería, digamos, la obra o sea, lo que obra el matrimonio también, ¿no? No solamente, por eso lo está presentando esta parte del matrimonio, que aunque no fue, no hubo la relación carnal entre María y José para, para, para dar a luz al niño, sin embargo, estas cosas que José hace por Jesús, este cuidado, esta defensa, y esta presentación al mundo, digamos, a su pueblo y al mundo de Jesús, hace de José verdadero padre, ¿verdad? Verdadero padre de Jesús. Y luego encontramos en San Lucas que nos narra la permanencia de Jesús en el templo a cumplir los 12 años. Según los padres de Jesús subían habitualmente todos los años a celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Este dato, junto con las ceremonias de la circuncisión y de la presentación de Jesús en el templo, nos indican que Jesús fue educado por sus padres en las tradiciones y ritos con los que el pueblo judío honraba a Dios. En esta ocasión, el misterio del Verbo encarnado se les hace más presente e incomprensible, pues Jesús hace algo que no es fácil de explicar en un niño obediente: quedarse en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. No es extraño la reacción de María, que le pregunta a Jesús: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. La razón que nos ofrece el niño Jesús de sus opciones: no sabía que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre. Revela que la persona en ese niño no es otro que el Hijo del Eterno Padre, cuya actividad principal es hacer la voluntad del Padre del cielo. Una voluntad que no siempre es comprendida por todos, ni siquiera por los que vivían en contacto con el misterio. Dice que ellos no comprendieron lo que les dijo Jesús. Sin embargo, este, Jesús, ¿no es cierto?, cumple con el deber de todo hijo, ¿no? Y vuelve con ellos, ¿no?, y queda sujeto a ellos, les es obediente a ellos. Podemos decir que en la encarnación Jesús une a su persona la obediencia al Padre eterno con la obediencia a los padres, base de la familia cuyos padres han recibido la autoridad de Dios, como todos los que ejercen autoridad, y a su vez ellos deben ejercerla siguiendo la voluntad de Dios. Bueno, vamos, todas estas citas de los evangelios nos hacen comprender, ¿no?, cómo es esa paternidad de, de, de San José, ¿no? Pero tenemos que también recordar lo que hablamos del matrimonio, ¿no? Y quería, nos dice San Francisco de Sales, nos cuenta esto: cómo es, ¿no es cierto?, que José es este verdadero padre de Jesús. Y nos lo relata con un ejemplo. Dice así: acostumbro decir que si una paloma llevase en su pico un dátil
y lo dejase caer en un jardín, ¿no se diría acaso que la palmera que de él provendría pertenece al dueño del jardín? Pues si esto es así, ¿quién podrá dudar que el Espíritu Santo, habiendo dejado caer este divino dátil como divina paloma en el jardín cerrado de la Santísima Virgen, el cual pertenece a San José como la mujer esposa pertenece al marido? ¿Quién dudará, digo, que se pueda afirmar con toda verdad que esa divina palmera, o sea, Jesús, que produce frutos de inmortalidad, pertenece por entero a San José? ¿Eh? O sea, cuando los esposos se entregan unos a otros, eh, el esposo, digamos, es totalmente de la esposa. Y la esposa es totalmente del esposo. O sea, son dueños unos de los otros, uno del otro. Por lo tanto, lo que nos dice acá San Francisco de Sales con este ejemplo, ¿no es cierto?, muy claro, es que lo que fue engendrado en María, ¿no es cierto?, también le pertenece a San José, ¿no? Le pertenece a San José, porque María le pertenece toda a San José. Entonces, lo que ella tiene y lo que ella engendra, en este caso Jesús, también le pertenece a San José. Es eso lo que produce este verdadero matrimonio entre María y José, ¿verdad? Es un verdadero matrimonio, por lo tanto, también José es el verdadero padre. Por eso muchas veces todos estos nombres que le ponemos a José, ¿no? San José, padre nutricio, San José, padre adoptivo. Esto de padre adoptivo, por ejemplo, es lo que más se acerca, pero no llega a ser, digamos, a tomar toda la dimensión que tiene. ¿Sí? Porque un padre adoptivo, ¿no es cierto?, adopta un hijo de otra familia, que nació en otro lugar, en otra familia, ¿verdad? O por ejemplo, un, un padre que, bueno, que trae a vivir a su casa un hijo de un adulterio, por ejemplo, ¿no? Pues es algo que no se hizo, no se produjo dentro de la familia, dentro del matrimonio, ¿eh? En este caso, sí. O sea, Jesús se encarnó dentro del matrimonio de Jesús, de José y de María. Porque María ya estaba desposada con José, ya lo hemos visto. Entonces, siendo esto así, eh, José es verdadero padre, es más que un padre adoptivo. ¿Eh? Es un verdadero padre, porque Jesús nació, o sea, en el seno de este matrimonio. Qué hermoso, ¿no? Yo cuando voy, he estado escuchando y aprendiendo de esto, ¿no? La verdad que me admiro. Cosas que nunca había escuchado, ¿no? No sé si ustedes me están escuchando, me están viendo ahora, escuchando, o me van a escuchar después, han tenido noticia de esto. Quizás sí, por ahí yo me declaro que yo era ignorante de todo esto. Sí, quería mucho a San José, reconozco su figura principal en la vida de María y de Jesús, pero no me imaginaba todo esto. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar algo que tiene que ver mucho con lo que, para comprender un poquito más esto que Dios quiso darnos en esta Sagrada Familia, ¿no? Pero también en San José. Vamos a recordar lo que, una palabrita que creo que yo alguna vez lo he hablado, que es la unión hipostática, ¿no? Del verbo.
¿Esto qué significa? Que el verbo de Dios, la persona divina de, de Jesús, porque Dios, al encarnarse, a tomar un cuerpo humano, Dios tiene Jesús tiene las dos naturalezas, la divina y la humana, ¿verdad? La humana la toma de María, ¿eh? De las entrañas de María, en ella se forma digamos, el cuerpo humano de Cristo. Y esa unión entre digamos, lo que toma, la carne que toma María, o sea, la unión entre la carne humana, o sea, lo que es humano y lo divino, se llama unión hipostática. En esta unión hipostática, que Dios así lo quiso, ¿no?, que fuera así, María, por supuesto, es la primera y principal en este hecho, porque es de ella, y con su consentimiento, ¿no es cierto?, con ese sí que dio ella, para que entonces tomara de sus entrañas esta carne que Jesús luego va a asumir, esa carne humana, o sea, la naturaleza humana de Jesús. Por eso esa unión hipostática en ella es lo más cercano, lo más, digamos, lo más importante. Pero, y eso es algo que en ella fue intrínseco, o sea, porque se realizó en ella. Ahora, vamos a ver qué pasa con San José, ¿no? San José, recordemos que María, como acabamos de decir, es la verdadera esposa de Jesús, de San José. Y es el verdadero, San José es el verdadero padre de Jesús, es el padre de Jesús, porque Jesús tiene su padre divino, por supuesto, pero se considera a José como padre de Jesús por ese matrimonio, donde San José y María son uno para el otro. Entonces, lo que es de María es de San José, como lo explicamos hace un ratito, ¿no? Y y fíjense que al dar el consentimiento San José, en ese matrimonio, como verdadero matrimonio, dar ese consentimiento, cuando se entregan uno con el otro, San José también coopera a esta unión hipostática, ya no intrínsecamente, como María, ¿no?, que le dio su carne, sino extrínsecamente. O sea, no porque él no engendró a Jesús, ¿verdad? Pero sí porque en esa unión de almas, ¿no es cierto?, ese consentimiento en el matrimonio, como hemos explicado, ¿no? Realmente lo que engendra María y lo que da a luz María es también de San José. Y por lo tanto, él también coopera a esta encarnación, a esta unión hipostática del verbo. Y todo eso porque Dios lo quiso así. O sea, la economía de la encarnación, Dios quiso esta unión hipostática entre, en primer lugar, de María, por supuesto que es digamos, lo más cercano, lo más, en ella se produjo esa unión hipostática, ¿no? También lo quiso de que San José participara, primero con su consentimiento, por supuesto, en ese matrimonio, ¿eh? Pero también con su consentimiento cuando el ángel lo visita, y le dice: no temas tomar a María tu esposa. Es también en ese consentimiento como, digamos,
San José entra en esta cooperación de la unión hipostática. Lo que quiere decir es, ¿no?, que fue necesario ese consentimiento de San José para que se realizara la encarnación del Verbo, ¿no?, para que se pudiera realizar esta unión hipostática. O sea, como, digamos, digamos, cooperación necesaria, ¿eh? Extrínseca, pero necesaria. Así lo quiso Dios. Así quiso que lo ha querido desde toda la eternidad. Dios, como digo yo, ha dispuesto no solamente la encarnación del Verbo, sino cómo se iba a realizar. Y en este caso, dentro de un matrimonio, en una familia, donde hubiera el padre, hubiera la madre, y en esa unión de los esposos, en esos consentimientos de entrega mutua y fidelidad mutua, se pudiera realizarse la encarnación de su Hijo único y pudiera también recibir en su humanidad todo lo que era necesario para cualquier ser humano, ¿no es cierto? Este cuidado que le dio San José, que le dio María, pero sobre todo San José, de cuidar, de proteger, de custodiar, de nutrir al Hijo de Dios. Como hicimos la oración al principio, ¿verdad? Que no te llegará San José después que todo le diste a Jesús. Todo lo hiciste por Jesús, por amor a Dios, y todo le entregaste, toda tu vida. Bueno, podemos seguir, hay muchas cosas quizás que todavía no sé, yo tampoco de San José, voy a seguir investigando y aprendiendo, pero me admira todo lo que hasta ahora he aprendido y he querido compartir con todos ustedes. Y bueno, y lo último que me quedaría decir es la devoción, ¿no?, a San José. Y eso sabemos mucha, la Iglesia nos ha dado muchas devociones a San José, como tenemos que pedirle a San José. Recordemos que el Papa Francisco siempre le pide, lo tiene al San José dormido, dice, no, le pide que el sueño sueñe lo que él necesita y le conceda la gracia. Entonces, bueno, sí, San José es también, digamos, si María fue puesta como madre de la Iglesia, porque también recordemos que, como nos enseña San Pablo, ¿no?, matrimonio es, es imagen de lo que es Cristo con la Iglesia, ¿no es cierto? Entonces, María es madre de la Iglesia. Entonces, como ella puede interceder por nosotros, que somos también, decíamos, somos el cuerpo místico de su Hijo, San José lo mismo, es nuestro Padre también. Por eso nosotros lo llamamos, es el protector de la Iglesia. Lo llamamos Padre también a él. Lo podemos recurrir a él como todo Padre, ¿no? Y la devoción es en las oraciones, es el día de su fiesta, el 19 de marzo, es el mes de San José, justamente marzo es el mes de San José. Podemos hacer la devoción de los 30 días de San José, que dice que es unas oraciones que se hacen durante 30 días pidiendo a San José gracias, de las gracias más especiales que nosotros necesitamos, ¿verdad? Quizás algunas que son imposibles, porque dice que es el santo de los imposibles, ¿verdad? Le pedimos en esos 30 días la devoción a los 7 gozos y 7 dolores de San José,
Bueno, el Rosario de San José, bueno, y muchas devociones que, bueno, podemos entrar en internet y buscar la devoción o comprarse un librito devocionario de San José para conocer todas estas devociones. Así que vayamos a este querido santo, ¿eh? Para pedirle las gracias que necesitamos. Y honremos a Dios, porque Él nos va a conceder las gracias de Dios, por supuesto, Dios que va a hacer los milagros en nuestras vidas. Demos gracias por darnos a San José, por darnos por darnos este ejemplo de vida familiar y de paternidad. Bueno, vamos entonces a agradecer también a María, que ella respetó a José. Vemos como ella siempre obedeció lo que José le decía, cuando vamos a salir de noche, querés tomar el niño que nos vamos, y ella no dijo nada, fue y salió, y así obedeció a su esposo como toda esposa, ¿no? Y bueno, y pidamos entonces a María, terminando nuestra charlita, diciendo a María nuestro salve, ¿no? Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que tengan buenas noches y espero que les haya gustado este taller. Y que bueno, y sigan investigando más sobre este querido santo, San José. Hasta el próximo taller.